Saludos, mi nombre es Marilady Familia Mateo, matrícula 100 64 59 63. Les estaré hablando de la composición social dominicana, origen de las clases sociales en Santo Domingo. ¿En qué momento empezaron a formarse clases sociales en nuestro país? Al responder esta pregunta, hay que tomar en cuenta que al llegar a nuestro país, a nuestra isla, los conquistadores castellanos procedían de varias clases o sectores de clase, pero no se trataba de las clases de la sociedad de Castilla, no dentro de la sociedad indígena que era la que habitaba la isla que Colón bautizó con el nombre La Española. La sociedad indígena, situada en el nivel correspondiente a los pueblos que vivían en la etapa de desarrollo llamada del Neolítico Superior, no había clases. Allí donde no hay propiedad privada, no hay clases, aunque haya funciones derivadas de la división de trabajo que pueden dividir a los hombres y a las mujeres. De acuerdo con las tareas que cumplen algunas de esas funciones pueden ser las del sacerdote y el gobierno. Es probable que en algunos lugares de la Española hubiera en 1492 caciques y sacerdotes que habían heredado sus funciones, lo que indicaría que los pueblos indígenas de esos lugares se hallaban relativamente cerca del punto histórico que iba a establecerse el sistema de la propiedad privada, pero en general los indios de las españolas se encontraban todavía en la etapa de la propiedad comunal. La conquista de nuestra isla determinó una lucha de clases entre españoles e indios, por una parte, y desató otra lucha de clases entre los conquistadores. Esas dos luchas de esas clases acabaron fundiéndose en una nada más. En lo que se refiere a los indígenas y precipitaría el establecimiento de la propiedad privada de las tierras en lo que se refiere a los castellanos o españoles. El resultado final de esas luchas será la esclavitud y la aniquilación física de los indios de la isla y formación de la primera oligarquía esclavitud conocida en el Nuevo Mundo. Los primeros indígenas. Bueno, mi nombre es Crismal Valdés, soy de la sesión 306. Yo estaré haciendo una exposición con el tema de la composición social dominicana de Juan Bosch. Los primeros indígenas de América sometidos a la esclavitud no fueron destinados a trabajar para los conquistadores, sino a ser vendidos en España para pagar los gastos de la conquista. Se trató de 500 indios de la Española quienes Cristóbal Colón despachó hacia Sevilla en Cuatro Naos el 24 de febrero de 1495. En el 1496, don Bartolomé, el hermano de don Cristóbal, envió 300 indios al puerto de Cádiz. En 1498, al volver a la Española, en su tercer viaje, el descubridor escribió a los reyes católicos en estos términos: de acá se pueden, con el nombre de la Trinidad, de la Santa Trinidad, envió todos los esclavos que se pudieran vender. El tema de la aparición y delineación de una oligarquía del azúcar. Carlos Marx, creador del materialismo histórico, califica a los dueños de los esclavos de la América llamándoles oligarcas, miembros de la oligarquía, y colocó el negocio de la esclavitud entre lo que produjeron acumulaciones originadas de capitales. Según Marx, los esclavos figuraban directamente entre los medios de producción, por tanto no son obreros libres, son vendedores de su propia fuerza de trabajo. Gracias. Hola, mi nombre es Alexandra de la Paz y voy a estar continuando con la tercera parte del tema ya mencionado. De acuerdo con la calificación de Marx, los dueños de esclavos no eran burgueses porque no producían capital valorizado, la suma de valor de sus propiedades mediante la compra de fuerzas ajenas de trabajo. Al contrario de los dueños de esclavos que desvalorizaban una de sus propiedades, los esclavos, al someterlos a trabajos forzados y un género de vida tan duro que disminuían
la vida de los esclavos a 7 años. En los primeros 20 años del descubrimiento, en la Española no había personas lo suficientemente ricas para comprar esclavos. Al hablar de los que se casaban con las damas de compañía de doña María Toledo, Oviedo se refería a personas principales y hombres ricos. Y si tomamos como buenas las palabras de las cosas, al hablar de los que se enriquecen en la isla, según las riquezas del entonces, podemos convertir que a esos hombres ricos a que Oviedo se refería eran granjeros, eso es, agricultores encomendados. Las casas explican que estos agricultores encomendados que habían obtenido todo lo que tenían con las fatigas y sudores de los indios, se arruinaron debido a los excesos en el vestir y unas cuantas vanidades más. ¿Por qué cometían esos excesos que los llevaron a las ruinas? Sin duda, para poder emparejarse con esos a los que Oviedo llamaba personas principales, ya que Oviedo sabía diferenciar entre personas principales y hombres ricos, ya que los primeros no pertenecían a la misma clase social que los últimos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Joel Abel Feliciación y le voy a estar hablando de los ingenios a los Atos. Hacia el 1540, la población de la Española tendía a organizarse alrededor de la industria azucarera. 60 años después se había organizado alrededor de los dueños de Atos. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, porque cuando se deja abandonado a sus impulsos naturales, las sociedades se congregan en torno a fuerzas económicas. Allí donde hay metales se forma la sociedad minera. Donde rinde beneficios la agricultura se forma la sociedad agrícola. Y en Santo Domingo, para esa época, una vez extinguida la riqueza de azúcar, lo que quedó como fuente de negocio fue el ganado. Por esos años, en el 1540, en nuestro país había centenares de miles de reses que se habían multiplicado gracias a los ejemplares llevados por Colón y Nicolás de Obando. Las tierras eran buenas en pastos naturales y agua abundante y sana. Y por alguna razón desconocida no habla que en la isla había enfermedades que mataran a los ganados. Algunos ganaderos tendían en los ingenios de azúcar, tenían partes en los ingenios de azúcar y los dueños de ingenios de azúcar tenían partes en los ganados, pero eso no significa que unos y los otros pertenecían a la misma clase social. Los azucareros eran miembros de una oligarquía. Los ganaderos pertenecían a una capa de esa oligarquía que estaba a convertirse a llamarse oligarquía patriarcal. Los primeros producían sus riquezas a través de la explotación de esclavos. Los segundos recogían el producto de unas reses que se habían multiplicado de manera natural en una tierra que se le había donado graciosamente el rey de España, a ellos o a sus padres. El negocio de producir azúcar requiere planeamiento, conocimiento para el uso de la fuerza hidráulica, para la construcción de los molinos, organización para la siembra y cuidado de la caña, etc. Buenas tardes, mi nombre es Mirci Paulina Patricio Ramírez, soy de la sesión 306. Le estaré haciendo una exposición sobre el tema la composición dominicana. Herido por un resentimiento de pueblos inmaduros, no me he vuelto contra esa parte de nuestra historia. Se la hemos donado a Haití, pero la verdad es que los bucaneros y los piratas son parte de nuestra historia. Por lo menos hasta en el día en que el territorio del oeste fue reconocido como pertenencia de Francia. Es cierto que esa parte de la historia corresponde también a Haití. En la medida
en que Haití nació de la semilla sembrada en el año 1640, pero hasta finales del siglo XVII es historia de la isla, y la isla era acento nuestro, no el de Haití, que todavía no había nacido como pueblo, mucho menos entidad jurídica.